¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando otra edición más de Agenda Económica, partiendo esta semana en este día lunes. Gracias por acompañarnos a esta hora, 25 de septiembre. Y cuando son las 8:04 comenzamos nuestro programa con 30 minutos de informaciones. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Este es un adelanto de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. En la entrevista con la que vamos a comenzar nuestro programa de hoy, vamos a analizar la situación que está viviendo la siderúrgica Huachipato, que ha levantado la voz respecto a la delicada situación financiera por la que atraviesan, tan compleja que a fin de año podría cerrar, advierten algunos de sus ejecutivos. Esto ha llevado a negociaciones y conversaciones, sobre todo con el gobierno. Lo que buscan desde la empresa y desde el sindicato de trabajadores en particular es que sea declarada una empresa estratégica y con eso se proteja también cerca de 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Vamos a conversar de este tema junto al presidente del sindicato de la empresa aquí en el estudio. También les contamos que esta semana habrá novedades con la discusión presupuestaria. Pensando en 2024, el gobierno tiene plazo legal hasta el último día de septiembre. Se espera hasta el 30 de septiembre para el ingreso de esta iniciativa en el Congreso. Y es un presupuesto bien particular por varias razones. Por un lado, por los esfuerzos de consolidación fiscal que está tratando de llevar el gobierno. Por otra parte, también porque el caso convenios ha marcado la discusión en los últimos meses y por las prioridades también, los acentos que se quieren poner en este debate. En una nota les contamos cómo viene el ambiente político para esa discusión. Y también conversaremos respecto a otro tema bien importante en el capítulo de hoy y que tiene que ver con la llegada a nuestro país de la multinacional Aramco, empresa del Estado de Arabia Saudita, del Reino de Arabia Saudita, que anunció su llegada a Chile tras la adquisición de la empresa que maneja los activos de Petrobras en nuestro país. Es una noticia bien relevante, sobre todo por los objetivos estratégicos que puede tener la llegada de este brazo empresarial del Reino Saudí. Ya les contamos más detalles también en unos minutos. Y por otra parte, malas noticias son las que trae hoy día un reporte del diario La Tercera que refleja cómo ha caído de manera bien dramática el ingreso de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental en nuestro país. Este catastro, que podría ser uno de los síntomas, un termómetro, digamos, de actividad en materia de inversiones, muestra que ha habido una caída al menor nivel desde 1997 en el número de proyectos ingresados al sistema de evaluación ambiental, muy lejos del pic que se alcanzó a comienzos de este siglo. Es otra señal más que preocupa también, sobre todo por los tiempos que está demorando este sistema de evaluación ambiental y por el impacto que esto tiene en la actividad económica, evidentemente. Ya les contamos más en unos minutos. Y como siempre, cerramos nuestro resumen de noticias con algunos datos para comenzar el día en materia bursátil, sobre todo cómo han partido las bolsas en Europa con terreno negativo, como ustedes pueden ver en la gráfica, en torno a 0,6% las caídas a esta hora de la mañana en los principales indicadores europeos. También se repite en el Hang Seng de Hong Kong con una caída superior al 1,8%, mientras que en Japón el alza fue de 0,8% en sentido contrario, la bolsa de Tokio. Mientras que acá en Chile, recordemos algunos datos, como parte de la semana, caída de 0,44% en el cierre de la semana para la bolsa local. El día viernes eso lo llevó al terreno de 5.931 puntos. El dólar, en tanto, llegó a 894 pesos, sigue bien alto el tipo de cambio, mientras que el cobre a esta hora en la bolsa a nivel internacional está cayendo, llega a $3.71 la libra. La UF, en tanto, hoy día se cotiza en 36.191 pesos. Bien, y ya les contábamos que la situación que está viviendo Huachipato es bien compleja. Acusan una situación financiera delicada después del reporte de pérdidas bien importantes en el primer semestre, aunque la situación se arrastra hace un buen rato. De eso vamos a conversar aquí en el estudio junto a Héctor Medina, presidente del sindicato número 1 de Huachipato. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer estar con usted, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros para hablar de esta situación que la empresa ha definido como una situación bien compleja en un momento en que se están buscando también algunas soluciones junto al gobierno. Héctor, explíquenos y a nuestra audiencia sobre todo, ¿cuál es la situación que está viviendo Huachipato? ¿Por qué es tan complejo el escenario? Bueno, primero quisiera explicar que Huachipato está viviendo una situación no de hoy día, sino que hace 10 años atrás aproximadamente.
Y esto es por una competencia absolutamente desleal de parte de China. ¿Ya? Usted bien sabe, hay un estancamiento económico en China, hay una falta de liquidez, ¿cierto? Por lo tanto, China antes se consumía su acero interiormente. Lo que producía en acero se consumía internamente. Que produce el 50% del acero a nivel mundial. Por lo tanto, ellos lo consumían sin ningún problema. Y si quedaba una colita, la podían vender, pero lo vendían a los precios normales. Hoy día, ese mismo acero que tienen y que tienen un sobrestock, lo venden en un 40% menos. Por lo tanto, ellos están haciendo dumping. El dumping significa vender un producto en el mercado externo a un precio más bajo del que lo venden a nivel interno. Exactamente. Así de definido y claro es. ¿Y eso qué efectos ha tenido entonces en el mercado a nivel nacional en particular? Bueno, que nosotros hoy día tenemos una pérdida de 279 millones de dólares en el semestre. En el primer semestre de este año. De este año. Tenemos una pérdida con el holding de 500 millones de dólares. Entonces, ¿quién soporta hoy día esto? Es el holding, CAP. Gracias a Dios, sí, lo soporta. Esperamos. Ahora, ¿de qué forma el ingreso del acero chino está impactando en el mercado local? Cuéntenos sobre ese punto, bueno, Héctor, para entender bien cómo funciona el mercado del acero acá en Chile. Bueno, funciona como todos los mercados. Estamos en una economía absolutamente libre. Abierta. Nosotros, abierta, y usted sabe más que yo que el arancel mínimo casi es 0,8 o 1,8 a nivel nacional. O sea, el total. Cualquier producto que entre a nuestro país tiene ese tipo de arancel, muy bajo. ¿Ya? Por lo tanto, China le es muy fácil entrar a nuestro país en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Que se le ponga una sobretasa. ¿Ya? O que se ponga una salvaguardia, ¿ya? Al acero chino. Al acero chino, al entrar a nuestro país. Con eso tú evitas una competencia desleal. Nosotros lo único que queremos es una cancha pareja para competir. Y competir con ellos en cancha pareja. ¿Y qué es lo que vendemos nosotros? Principalmente barras para molienda, barras para que Mólico, que es otra empresa, que está a metros nuestros, para evitar la huella de carbono, que es lo que más importa, cuando traen el barco de los chinos de China acá, la huella de carbono aumenta y cuando se va, en cambio que nosotros lo tenemos aquí. Y tenemos que tener una alianza con las mineras, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellos, está bien, les llega un producto barato, pero están perjudicando la huella de carbono. Por lo tanto, también tienen que ser serios los mineros para buscar quienes les venden la barra y después la bola. No solo la barra de acero más barata, sino la que tenga una menor huella de carbono, dicen ustedes. Por supuesto. Y eso lo hemos hecho en todo ámbito de nuestra empresa. Nosotros, una empresa integrada significa, para producir acero en el mundo, significa que es parte desde una planta de coque, altos hornos, acería y los laminadores. Don Héctor, ¿desde hace cuánto tiempo, hace cuántos años que China está generando este precio más bajo artificialmente, afectando al mercado local? 10 años. 10 años. 10 años. Y no tienen, bueno, voy a usar una palabra un poco fea, pero no tienen ningún asco. ¿No? Entonces eso, y más encima, perdemos los puestos de trabajo. Mire, yo quiero darle un dato que para mí es súper relevante. El impacto en los empleos. Los empleos directos nuestros son 3.300. Empleos indirectos, 7.300. Empleos inducidos, total, 9.600, perdón. Impuestos inducidos, 20.200, lo que acaba de decir usted hace poco rato atrás. Cerca de 20.000 empleos en total entre directo e inducido. Y afecta a la zona, o sea, la octava región directamente. De acuerdo. Pero fíjese otro dato, perdone que lo interrumpa. Compras regionales y locales por más de 130 millones de dólares anuales, de las cuales, adivine qué, el 48% va a las pymes. Ahora, don Héctor, usted dice que esta situación se arrastra cerca de 10 años, ¿no? Sí. Yo entiendo que desde el año 2009 a la fecha, la empresa ha tenido pérdidas acumuladas por cerca de 1.000 millones de dólares. Sí, perfecto. Efectivamente. Así es. O sea, un cuarto de esas pérdidas se explican solo en el primer semestre. ¿Qué es lo que pasó en este primer semestre del año para entender un resultado tan negativo? O sea, en más de 10 años, 1.000 millones de dólares, un cuarto de eso se explica solo en un semestre. Porque no estamos vendiendo nada. Las ventas han caído mucho. Claro. Mi compañero de coquería tiene que hacer coque, él produce coque anualmente. El del alto horno tiene que hacer el arraigo, no hay problema. El de la acería, el que se da cuenta,
el que trabaja en el laminador Talcahuano, barra de Talcahuano, y en el laminador de barra recta, que no le llega, ¿cuánto no le llega para hacer el producto? No le llega, se me fue la palabra. Ajá. Ahora, ¿qué porcentaje del total de acero que se consume acá en Chile representa el acero chino? El acero chino, a ver, el consumo aparente son 2,5 millones aproximadamente que consume el país en acero. Ya. Nosotros en este instante producimos 700.000 toneladas de acero, principalmente en barras de molienda para que Molicot haga las bolas de acero. De acuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, la diferencia está en el mercado y lo puede ocupar cualquier país. Hoy día, incluso, hace poco rato atrás estaba leyendo, Brasil también está haciendo lo mismo que está haciendo China. Así que generando un subsidio al acero brasileño. Al acero de ellos, pero vendiéndole a nosotros, ¿cierto?, con un 40% menos. Ajá. Ya, pero de todas maneras, ustedes logran comercializar cerca de 30% entonces del acero a nivel nacional. 25% del total de los 700.000 toneladas. Ajá, de acuerdo. La nada misma. Ajá, es muy poco. Claro. ¿En algún momento llegó a ser un porcentaje mucho mayor acá en el mercado chileno? Sí, por supuesto. Cuando las reglas del juego están claras, el tener el acero aquí mismo a 500 kilómetros o a 1.000 kilómetros es mucho más barato. Más barato, tiene menos costo. Ahora, déjeme ser abogado del diablo, pero hágalo nomás. ¿Esto no es un problema de mercado solamente? O sea, no es un problema de una empresa, la industria del acero en Chile, que sencillamente no es capaz de competir con otros productos que son más baratos. Buena la pregunta, muy buena. Se hizo una inversión en estas circunstancias de 48 millones de dólares. En estas circunstancias se modernizó coquería, altos hornos, acería y lo que estábamos hablando. Esa modernización costó 45 millones de dólares, ¿bien? O cuesta actualmente. Se está invirtiendo en una planta de hidrógeno verde, ¿cierto? Invirtió Corfo una cantidad de dinero, invertimos nosotros una cantidad de dinero, por lo tanto, y es la única en Latinoamérica. ¿Para qué? Porque como sabemos, ¿cierto? Yo saco el hidrógeno y después hago la fundición al interior, por lo tanto es un hidrógeno verde, claro. Vamos a tener un acero verde. Más limpio. Y esta empresa en cuestión lo está haciendo, y es la única en Latinoamérica. Y necesitamos mucha energía, por eso que cuando hicimos los contratos lo hicimos con Alemania, por el famoso puerto que tienen allá en Alemania, ¿cierto? Que ahí llega todo. Entonces, en ese sentido, se han hecho las inversiones correspondientes. Se han hecho las inversiones correspondientes, tenemos un conocimiento y tenemos mucho talento para hacer. Le voy a contar algo. El acero de Chacao, del puente de Chacao, lo hicimos nosotros, sin hacerlo normalmente, sino que hubo una licitación, nos presentamos a la licitación y nos pidieron que hiciéramos una muestra de ese acero. O sea, ese acero y competimos con empresas siderúrgicas de Estados Unidos y de Corea, y le ganamos la licitación. O sea, eso demuestra que si usted quiere un acero, cualquier acero, nosotros se lo hacemos. Usted llévelo, cuáles son sus con condiciones, las características que se piden. Tenemos acero, le pusimos, ¿sabe cómo le pusimos? Acero boutique, de alta gama. Ahora, ¿qué pasa con otros países, Héctor? ¿Qué pasa en otros mercados importantes respecto al acero chino? ¿Allá se aplican salvaguardias en otro lado? Sí, pues. Si usted es tan amable, me muestra una... Sí, tenemos un mapa que vamos a mostrar. Sí. Muéstrelo. Ahí está en pantalla, mire. El azul, ¿ya? El azul, ¿qué es lo que dice? Que todos esos países que están en azul aplicaron correcciones, porque usan una palabra bien simpática, correcciones. No, aplicaron salvaguardia. Aplicaron sobretasa. Estamos viendo, no sé, Australia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, aplican salvaguardia. Y mira, y Brasil, que salió al mercado haciendo trampa, está en azul. O sea, le aplicó... ¿Qué significa también para todos nosotros? Que los países, todos los países más importantes del mundo tienen siderúrgica. ¿Y por qué? Por la industrialización, por lo que significa. La estrategia que tiene es eso. En la guerra, ¿qué es lo que más usan? La siderúrgica. Sí. Ahora, entonces, yo termino con esto. Si yo le digo eso, el país tiene que industrializarse, no desindustrializar. Y eso es lo que pasa con esta competencia absolutamente desleal de parte de China. A eso le iba a preguntar, ¿qué es lo que han conversado con el gobierno? Entiendo que tuvieron una reunión con el ministro Grau hace 2 días, el viernes. Voy a pasar, antes del ministro Grau, todos los parlamentarios de la zona, los senadores, los diputados, los alcaldes, el consejo con el gobernador a la cabeza, nos apoyaron
¿cierto? Y han informado, ¿cierto?, al gobierno de la situación que estamos viviendo nosotros. Ante esa evidencia, nos visita en la empresa el ministro, le hacemos esto mismo, obviamente más inteligente que yo, la exposición, y él se da cuenta y declara que esta empresa para el país, primero, no puede caer, y segundo, es una empresa estratégica. ¿Y qué significa que sea una empresa estratégica? Esa declaración. Que tenemos que buscar todos los medios para solucionar el problema. ¿Y cuál es la solución? Que ellos plantean y que nosotros también podemos tomarla, pero que no estamos de acuerdo. ¿Ya? En el caso mío, como dirigente sindical, lo más probable es que la empresa esté de acuerdo, que es ir a la Fiscalía Económica a través de la Comisión Antidistorsión de Precios, hacer la presentación. Pero ¿qué le pedimos nosotros? La vamos a hacer la empresa, pero no, que no nos demoremos un año. Si de aquí a fin de año, si no solucionamos el problema, las cifras que le acabo de dar son catastróficas. O sea, que se tomen medidas antes. Claro. Entonces, ¿qué ahí dice la organización sindical? Que se actúe de oficio. De acuerdo. ¿Cierto? Y al actuar de oficio, usted sabe mejor que yo, ¿cierto?, se pone una sobretasa en el proceso de la investigación. De acuerdo. Ahora, usted entenderá que poner una salvaguardia a los chinos no les hará mucha gracia, me imagino, ¿no? Esto políticamente es difícil también. Sí, políticamente es difícil, pero uno tiene que, en algún momento, tiene que salvar lo que tiene. No puede dejar, las cifras que yo le di son duras. Esta región, ya después no nos vamos a invitar para allá. De acuerdo. Héctor, gracias por haber venido al estudio de CNN, muy amable. No, muchas gracias. Quedamos atentos a las noticias sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. 8:20, vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más informaciones acá en Agenda Económica. Pero... 8:24, seguimos con más informaciones acá en Agenda Económica y vamos a hablar de la discusión que viene en los próximos días en torno al presupuesto para el año 2024. El gobierno tiene plazo hasta fines de septiembre, hasta el último día de septiembre, para hacer ingreso de este proyecto y así dar inicio a la discusión en el Congreso en torno al gasto fiscal para el próximo año, con varios lineamientos, entre ellos el proceso de consolidación que busca el gobierno en materia fiscal, pero por otro lado también hartos desafíos a nivel sectorial, donde se va a poner más recursos, en definitiva, para el presupuesto del próximo año. Los detalles los vemos en la nota de Macarena Román. Caminatas que se volverán a repetir. El 30 de septiembre se cumple el plazo que tiene el Ejecutivo para ingresar el proyecto de ley de presupuesto 2024 y todo indica no será una discusión fácil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que es casi una certeza que la tramitación estará marcada por los presuntos actos de corrupción de los denominados casos convenios. Son situaciones que han marcado al oficialismo, principalmente a uno de los partidos claves del gobierno como lo es Revolución Democrática, motivo por el que la ministra del Interior aseguró que el presupuesto se hará cargo de este tipo de casos. Tenemos una agenda muy ambiciosa en materia de probidad y transparencia que acoge las sugerencias realizadas por la Comisión Jara Quemada, encargada de formular propuestas para mejorar la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. Estas medidas provenientes de las recomendaciones de la Comisión de Probidad serían presentadas durante los próximos días para que se consideren durante la tramitación del presupuesto 2024. Me produce una desazón, una angustia muy grande, porque nosotros creemos que en cada ley de presupuesto vamos avanzando en materia de transparencia y en materia de mayor control del gasto público. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones, le causan mucha rabia a la ciudadanía. Es que son millones y millones de pesos que presuntamente fueron mal utilizados. Solo en el caso de la Fundación Democracia Viva hubo un traspaso de 423 millones, de los cuales el 8% fueron ejecutados. La altura de miras de construir un presupuesto no tiene nada que ver con situaciones particulares, cuyos montos incluso, comparado con lo que es el presupuesto nacional, son ínfimos. Ahora, eso no quita la importancia, yo soy absolutamente partidaria de la transparencia, de la probidad. Y desde ese punto de vista yo le hago un llamado al gobierno que ponga mucho cuidado en los organismos competentes que necesita y requiere llenar los cupos que tienen, digamos, para controlar efectivamente esos gastos. No solamente la Contraloría es quien tiene que controlarlo, sino la persona que los ejecuta. Fue en 2019, bajo el gobierno del expresidente Piñera, cuando el Ministerio de
de Vivienda ejecutó el primer convenio con un privado a través del programa de asentamientos precarios. De ahí en adelante se continuó con este método y hasta julio de este año se han rendido menos de la mitad de los casi 20.000 millones de pesos invertidos. Hay que ser sinceros también, una parte importante de la oposición se ha dedicado a debilitar las herramientas fiscalizadoras del Estado durante décadas. Entonces, estas son las consecuencias y tenemos que enmendarlas. Otro factor en la tramitación del presupuesto es la participación de la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, quien ha sido cuestionada por parte de la oposición tras flexibilizar, por ejemplo, el traspaso de recursos a los gobiernos regionales en 2023, aunque el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha sido claro en su defensa. No hay un tema de blindaje, hay un tema de hechos. Este miércoles habrá un cónclave del oficialismo en Cerro Castillo, donde el Ejecutivo expondrá el presupuesto 2024 antes de ingresarlo al Congreso. 8:28, así cerramos Agenda Económica en esta edición de día lunes. Gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Ya comenzamos en unos minutos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.